Hola, buenas noches. Me da gusto saludarlos a todos ustedes. Algunos ya me conocen de otras clases, de otros cursos, de videos, de entrevistas. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes están aquí por primera vez. Muchísimo gusto. Yo soy Nadia Catán y me encanta presentarme con ustedes en el inicio de un recorrido por la historia que vamos a hacer, que va a durar un año. El curso dura un año. Claro que las personas que se inscriban pueden salir en el momento que quieran, no es ninguna condena, pero siempre me siento muy orgullosa de que la mayor parte de los alumnos, más del 90%, llegan al final del curso. ¿Por qué? Porque este es un recorrido por la historia que vamos haciendo de manera cronológica, paso a paso, de manera muy ilustrativa. Las clases de historia no tienen por qué ser una persona hablando y hablando, si todo lo podemos ilustrar con imágenes y con videos, sobre todo si ya estamos hablando pues de un tiempo en donde hay estas imágenes, y vamos también avanzando de una manera pues muy ordenada, en donde todas las preguntas se van resolviendo, tratando siempre de no dejar espacios en blanco, porque resulta, señores, que con este tema del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial podemos armar un rompecabezas, como yo lo he dicho en varios videos, y ese rompecabezas, la verdad es que lo tenemos bastante incompleto. Es decir, sí aprendimos algo en la escuela, algunos datos. También aprendimos algo cuando vimos un documental en History Channel o alguna película. También en alguna conversación pudimos aprender algo, pero así van llegando los datos a nuestra cabeza, de un modo desordenado y de un modo incompleto. Lo que pretende este curso es ir recorriendo no solamente el genocidio nazi perpetrado hacia los judíos, sino también toda la historia del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial que lo engloba. No nos vamos a enfocar solamente en el tema judío, ¿de acuerdo? Vamos a ir mucho más allá, a ampliar panoramas, a entender estrategias militares, a entender por qué el nazismo, de ser un aparato monstruosamente poderoso, va a terminar en las ruinas. ¿Cómo fue esto posible? ¿Ok? Entonces, bienvenidos a todos. Ahora sí, se siguen y se siguen sumando. Cada vez que yo hago este movimiento es porque estoy recibiendo a las personas. Avancemos entonces con las reglas del juego. Sobre todo para los alumnos o para las personas que están aquí probando si van a querer quedarse o no, estas serán las reglas del juego. Número uno, por favor no compartan la liga. Hoy sí fue posible, hoy sí fue permitido por ser la primera clase como muestra, pero por favor no compartan la liga ya miércoles a miércoles cuando les llegue en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque pues le va a llegar solamente a los alumnos. Siguiente punto, no ingresen con un dispositivo que tenga otro nombre o el nombre de tu esposo o de tu esposa o que diga iPad o iPhone, porque Antonio, que es la persona que nos ayuda técnicamente, ya les voy a compartir más adelante su contacto, él tiene una lista de los alumnos. Y si entonces él ve iPad, no va a dar acceso. Si él ve iPhone, no va a dar acceso. Así que yo les mandé por WhatsApp la forma fácil de cómo hacer para que cada vez que entres a Zoom sea con tu nombre, por favor, para que seas aceptado en la reunión. Ok, pues si tienes algún problema técnico a la hora de conectarte, la solución en ese momento va a ser, lo estoy haciendo ahora, compartiendo el contacto de Antonio. Ya lo tienen todos los alumnos que ya están inscritos en el curso, ya les acaba de llegar en este momento el contacto de Antonio para no me estoy pudiendo conectar a Zoom, no me aceptan en la sesión, no sé, cualquier problema técnico, aunque sí les digo que los años han transcurrido muy bien. Zoom ha resultado ser una plataforma simplemente extraordinaria y casi nunca hay problemas técnicos. Si en alguna ocasión tú no me escuchas bien o no me ves, este, salte de Zoom, cierra la aplicación por completo y te vuelves a meter. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, así se soluciona. Vamos a continuar con las reglas. El chat de Zoom que tenemos aquí es para preguntas, pero no para comentarios simples, por favor.
porque resulta que cuando yo me doy un espacio en clase y busco en el Zoom, no encuentro las preguntas, porque encuentro comentarios, comentarios, comentarios. Del mismo modo, sucede cuando yo hago pausas para permitirles a ustedes que hagan preguntas. Ojo, estos espacios y estas pausas son para preguntas, no para acotaciones, no para comentarios. Si nosotros, tengo cursos normalmente de 100 personas cada clase. Si cada persona va a decir lo que saben de un tema, pues entonces esto no va a ser una clase, va a ser un diálogo completamente circular y desordenado. Yo sé que muchos de ustedes saben diferentes datos, los pueden, me los pueden mandar por WhatsApp y me encantará leerlos, pero los espacios de pausas, por favor, dejémoslo para las preguntas, porque son más importantes sus preguntas que sean resueltas. Ahora, si por alguna razón escribiste tu pregunta en el Zoom o no, y yo no la vi, o no hubo tiempo y la clase ya terminó y tú te quedaste con la pregunta, por favor escríbemela por WhatsApp y yo te voy a contestar en algún momento del día. Un comentario aquí un poco cómico, silencíame en el WhatsApp. Tiendo a contestar a veces muy tarde y no quiero que mi mensaje pues te despierte. ¿Está bien? Así que un buen consejo. Ahora, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp? Espero que sí. Si ya estás inscrito en este curso, debió de llegarte a las 8 de la noche hoy, 2 minutos antes, un mensaje que dice hora de conectarse. Es muy importante que ya estés en este grupo de WhatsApp por dos razones. Número uno, porque ahí siempre van a llegar las ligas de Zoom para conectarte. Igual van a llegar por correo electrónico. Y dos, porque también ahí vamos a estar compartiendo todos los videos que vamos a pasar a lo largo del curso. Entonces, si tú los quieres volver a ver, puedes hacerlo en el grupo de WhatsApp. Seguimos con las reglas. Las clases son en vivo, por favor, todos los miércoles en la noche, ¿ok? De 8 a 9:30 de la noche. Trata de conectarte puntual y si por alguna razón, pues, no pudiste tomar la clase ese día, no pasa nada, no te preocupes. Al siguiente día le pides la grabación a Antonio. Ojo, y por eso lo subrayo. Número 1, al siguiente día. No ese día. ¿Por qué? Porque si tú pides la grabación el miércoles en la tarde, hola Antonio, hoy no me voy a poder conectar, me mandas la grabación, no la tiene Antonio porque la grabación todavía no existe. Por favor, al día siguiente, los días jueves. ¿Está bien? Segundo punto, las grabaciones se piden a Antonio, no a mí. Yo ni siquiera las tengo ni manejo eso. Y punto número 3, hazlo desde tu celular, porque si ya eres un alumno inscrito, Antonio ya te tiene registrado y ya sabe, pues, que eres alumno, ¿de acuerdo? Importantísimo, solamente se te pueden enviar 5 grabaciones a lo largo del curso. Esto es simplemente, pues, por control del material. Vamos a tocar temas muy fuertes en este curso. Nos vamos a centrar siempre en los hechos históricos, ¿de acuerdo? No en las opiniones. Podemos a lo mejor en algún momento dar espacios a opiniones, sí, pero la regla general va a ser hechos, 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 porque este es un curso completamente académico, porque vemos los hechos de la historia. No es un debate de opiniones. Sí, va a suceder mucho contigo que vas a estar generando miles de reflexiones en la cabeza y te vas a ir a las 9:30 de la noche con muchas reflexiones nuevas, opiniones, con los amigos, incluso conmigo, cuando quieran por WhatsApp, con la familia, pero aquí en clase vamos a tratar de llevar un orden para que la clase fluya. ¿Está bien? Quiero decirles algo más. Si ustedes traen a algún alumno al curso, alguien recomendado por ustedes, ustedes obtienen un mes gratuito, ¿de acuerdo? Así que por favor, recomienden el curso y si alguien llega, ya saben, para ustedes, pues habrá este carácter positivo. Un tema más y con este finalizo y abro espacio a ver si tienen alguna pregunta. El tema de la pandemia, aunque Zoom existía antes de la pandemia, pues nos dejó este aprendizaje de tomar clases en línea. Resulta que ha sido demasiado positivo.
porque nos permite a todos nosotros estar en este momento conectados, ¿de acuerdo? No tuvimos que pasar por el tráfico. Incluso hay personas de diferentes países conectadas en este momento y es maravilloso que podamos estar todos conectados y además viendo una presentación de PowerPoint que va a ir cambiando y que va a provocar que la clase sea muy amena. Aprovechémoslo y disfrutemos esto. El tema del Zoom, aunque algunas personas digan, híjole, ya estoy medio hasta el gorro del Zoom, tiene muchos beneficios y depende mucho de ti. Que esta clase sea cómoda y sea deliciosa depende de ti. Acomódate cerca del módem de internet en tu casa. Escoge un silloncito, la camita, cena, tu tecito, lo que quieras. Y sobre todo pídele a la gente que no te moleste, que solamente te vas a dar 1 hora y media para ti. Tu celular en otra parte, trata de tomar estas clases en tu iPad o en tu computadora, pero la intención es en pantallas grandes para que puedas ver las imágenes pues más fácilmente y más claras. ¿Ok? Listísimo, voy a activar sus micros para que me digan, somos casi 100 personas conectadas en este momento, si alguien tiene alguna duda. Les pido por favor siempre las preguntas claras y concisas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre todas las reglas y cómo funciona el mecanismo del curso? ¿Clarísimo todo? Bueno, Ok, independientemente de ese bueno, parece que no hubo preguntas. ¿Alguien? Hablen ahora. Bueno, cualquier cosa estoy en el WhatsApp, ¿ok? Vamos a empezar entonces con la clase de hoy porque pues ya son las 8:15 y más que hora de empezar. Esta clase muestra, pues vamos a centrarnos en el inicio. Si vamos a hablar del Holocausto y de la Segunda Guerra, no podemos irnos directo a ese tema. Hay antecedentes bastante importantes que tenemos que mencionar y vamos a ir dibujando el escenario preguerra. ¿Qué sucede y con qué frase quiero empezar? Simplemente dijo alguna vez un sobreviviente, más que las políticas racistas, un segundo que estoy aceptando gente, de Hitler, me molestaron mis vecinos, que de la noche a la mañana hicieron el saludo nazi y se sintieron la raza superior. Porque esta frase encierra demasiado. Locos puede haber en el mundo. Y subió un loco al poder. Pero, ¿qué le sucedió a la gente? Que realmente se creyeron esta teoría de la raza aria y de eliminar a las minorías y que los judíos son una amenaza, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se logró este proceso? No fue de la noche a la mañana. Para eso estudiaremos a Goebbels y su propaganda a lo largo de los años 30. Pero esto es muy interesante. ¿Qué sucede con la sociedad que realmente se compra y se adhiere a esta ideología? El tema del Holocausto es sin duda muy, muy triste, pero no es nuevo en la historia. De hecho, tenemos este párrafo que dice, la Iglesia Católica dijo en la Edad Media, no tienen los judíos derecho a vivir entre nosotros, obviamente siendo judíos. Si se convierten, listo, ya pueden continuar viviendo en los reinos católicos. Salió en bulas papales, salió emitido por diferentes reyes y papas. Y así fue. Si te convertías al cristianismo, si te bautizabas, ya te podías quedar. La famosa expulsión de los judíos de España en 1492, se les ofreció bautizarse y quedarse. ¿Ok? Bueno, pues los reyes que expulsaron a los judíos dijeron, no tienen derecho a vivir entre nosotros. Porque por supuesto que hubieron expulsiones que tuvieron más firmeza en el odio y ya no dieron la opción a convertirse. Sobre todo cuando terribles prejuicios antisemitas llenaban y contaminaban a la sociedad. Prejuicios antisemitas como que los judíos envenenaban los pozos de agua en tiempos de la peste bubónica, que más adelante se descubrió que era una pulga lo que estaba provocando
toda esa pandemia, cuando se acusaba a los judíos de matar niños cristianos para consumir su sangre en la matzá, en el pan ácimo que comen los judíos en las Pascuas judías. Entonces, estas acusaciones van a provocar expulsiones definitivas y llenas de odio. Pero las cosas se empeoraron en el siglo XX, porque finalmente los alemanes terminaron diciendo, no tienen derecho a vivir. Ya no importa si son judíos, ya no importa si es entre nosotros, no tienen derecho a vivir. Con este párrafo podemos darnos cuenta cómo las cosas se van agravando hasta llegar al terrible holocausto, el que vamos a estudiar a profundidad en este curso. Pero entendamos cuántos judíos hay en el mundo antes del holocausto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la población judía era de 15.3 millones de personas. Estoy hablando en todo el globo terráqueo. Aproximadamente 9.5 millones vivían en Europa occidental y en Europa oriental. Hagamos una adivinanza para ustedes en lo que yo continúo, a ver si alguien me da la respuesta correcta en el Zoom, ¿de acuerdo? En el chat de Zoom. ¿En dónde vivían más? ¿En Europa occidental o en Europa oriental? Que hay que definirlo más, a lo mejor, en lo que es Francia y Alemania, Italia, eso es Francia occidental, eso es Europa occidental, o en Rusia, Polonia, lo que hoy es Ucrania, Bielorrusia, etcétera, que eso es Europa oriental. Espero sus respuestas en el Zoom. Ya listo, ya todos están empezando. Elizabeth y demás, oriental, Europa oriental, Jessica, correcto, ¿ok? Oriental. Ahí estaba la mayor cantidad de judíos. Bueno, pues el resto vivía en América y en el Medio Oriente. Tenemos antes del Holocausto, sí, una población en lo que en ese momento se llamaba Palestina, que era antes de antes de la Primera Guerra Mundial pertenecía al Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial pasó a manos británicas y entonces en la década de los 30, por ejemplo, en la década de los 20, Palestina va a pertenecer a una colonia británica. A mí me encanta la pregunta súper confrontativa y llena de debate. ¿De quién era Palestina? ¿De árabes o de judíos? La verdad es que la respuesta correcta es de los británicos. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces así sucede que el resto va a vivir en América y en el Medio Oriente. Pero vamos entonces a entender los antecedentes. ¿Cómo está Alemania después de la Primera Guerra Mundial? Primero, hay que entender y visualizar que la Primera Guerra Mundial va a significar el desmoronamiento y la desaparición de imperios bastante importantes. El Imperio Otomano se va a desmoronar por completo, que ahí estaba Palestina, y entonces van a surgir nuevas naciones. El Imperio Alemán, que va a ser conocido como el Segundo Imperio Alemán, también ya va a convertirse en otro tipo de gobierno y va a dejar de ser una monarquía absoluta y va a dejar de ser reconocido como imperio. Otro imperio que va a deshacerse es el Imperio Austrohúngaro, que ya de por sí tenía mucha debilidad en su interior, tanto temas políticos como conflictos económicos. Aquí, ¿cuál me está faltando, señores? ¿Qué imperio también llega a su final en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué me dicen? Pueden, me parece, decírmelo en el... Sí, también en el chat pueden activar su micro y decírmelo. ¿Qué otro imperio al final de la Primera Guerra llega a su final, además de los que están aquí? ¿Quién me dice? Es una respuesta fácil. Si les doy una pista, no, el Imperio Romano ya pasó hace mucho tiempo. Gracias. No sé quién eres, Galaxy. Galaxy S10, ¿ven? Es lo que les digo. Pero contestó lo correcto, el Imperio Ruso. ¿Ok? Entonces, el Imperio Ruso va a dejar de ser y de ser reconocido como un imperio
y ya después de la Primera Guerra Mundial va a comenzar lo que va a ser conocido como la Unión Soviética. Bueno, pues entonces tenemos movimientos importantísimos en el mapa después de la Primera Guerra Mundial. Territorios enteros cambian, las fronteras cambian, países surgen, países, imperios desaparecen, pero hay que hablar específicamente de lo que le sucede a Alemania. Y es que Alemania va a quedar devastada después de la Primera Guerra Mundial. Participó en la guerra, sí, y fue de los perdedores, de los países perdedores. Entonces, hola Meli, ¿cómo estás? Mucho gusto. Entonces Alemania perdió, entre otras regiones, los territorios de Alsacia y Lorena, que los podemos ver ubicados al sur, colindantes con Francia. Los Sudetes del oeste pasaron a Checoslovaquia. ¿Qué son Sudetes? Pues digamos que una especie de cadena montañosa. Va a pasar al recién creado país de Checoslovaquia. Y Danzig, que es un puerto bastante importante, pasó a manos de la Sociedad de las Naciones y tenía cierta tutela de Polonia. Voy a acercar ahorita el mapa para que entendamos la importancia de Danzig. Entonces Alemania perdió en total cerca de 70,000 kilómetros cuadrados, es decir, el 13% de su territorio. Aquí amplió el mapa y vemos el puerto de Danzig, de color verde fosforescente. Ahora, todo este como pasillo que vamos a tener, este corredor hacia el mar, es algo que se le va a otorgar a Polonia para que tenga una salida al mar. Quiero que ustedes vean el mapa y me digan qué provocó este corredor hacia el mar para Polonia. ¿Qué le provocó esto al territorio de Alemania? ¿Quién me dice? Vean el mapa y entendamos que la parte beige clara es Alemania y la parte un poco más naranja es lo que se le concedió a Polonia. Entonces, ¿qué le sucede al territorio alemán? ¿Alguien? ¿Alguna respuesta? También me fijo por aquí en el chat. Lo divide. Gracias, Lea. Es correcto. Lo dividió. Entonces, Alemania quedó dividida. Otra vez dice Galaxy, sí. Entonces, ¿qué problema? Porque Prusia va a estar en ese pedacito alejado de Alemania y ahí está el resto de Alemania. Y este pedazo para Polonia que va a conducir hacia el mar. Va a perder también unos territorios en el norte que van a pasar a manos de Dinamarca. Entonces, territorialmente, Alemania sufrió pérdidas, pero no solamente territorialmente. También tenemos otro tipo de pérdidas que van a ser económicas y militares. El 28 de junio de 1919, ya terminando la guerra, la Primera Guerra Mundial, fue firmado el Tratado de Versalles, en el que Alemania se comprometió a pagar 269 mil millones de marcos de oro alemanes. ¿A qué equivale en ese entonces? A 31 millones de dólares, 31,400,000 millones de dólares. Entonces era una cantidad asfixiante para el gobierno alemán que no le quedó de otra más que absorber e ir pagando plazos y plazos y plazos e ir pagando a los países vencedores, que van a ser principalmente Francia y Gran Bretaña. Aquí el Palacio de Versalles, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, que han viajado a París y está a las afueras, un palacio hermoso en este famoso Salón de los Espejos, pues pasó a la historia por este acontecimiento. Pero estas son las penalizaciones económicas. Independientemente a esto, se le obligó a reducir el ejército a 100,000 soldados. Alemania, que había sido un ejército importante en la Primera Guerra Mundial, se le obliga a reducir su ejército a la cantidad de 100,000 soldados, ni uno más. Y también se les prohíbe rearmarse. Es decir, después de una guerra, los vencedores siempre van a querer controlar al vencido para que no vuelva a sublevarse y a ser bélico, a ser una amenaza bélica para el resto de las naciones. Bueno, pues
Después de hablar por un ratito, hagamos una pausa y les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda de todas estas tragedias que está viviendo Alemania? Es cierto, no estamos diciendo ahora si se las merece o no, qué tan culpable era o no. Estamos enfocándonos en las penalizaciones que van a sumergir a Alemania en un terrible caos y en una pobreza absoluta. ¿Alguien alguna duda? Todo perfecto. Ok. Bueno, pues me encanta el número. Somos 99 personas, casi 100. Perfecto. Aquí tenemos una fotografía que es de Woodrow Wilson, que es el presidente de Estados Unidos. Y esta fotografía se tomó después de firmar el Tratado de Versalles. Quiero comentarles algo muy sencillo. Cuando alguien vence, por obvias razones, hay otra persona que la está pasando mal, ya sea en un concurso, en una competencia, ahorita que acaba de, bueno, en cualquier competencia deportiva, en una guerra. Y esto puede ser peligroso, porque hay tragos amargos que el perdedor a veces pasa que no está dispuesto a tolerar y que entonces una amenaza empieza a germinarse desde el odio, desde el deseo impresionante de venganza. ¿Por qué tenían que pagar? Me pregunta Raquel. Porque se le considera a Alemania un culpable de haber provocado la Primera Guerra. La verdad es de que la guerra empieza muy lejos de Alemania, debido al asesinato de un archiduque. Pero Alemania es culpado y Alemania es castigado, severamente castigado. Estos castigos van a tener su repercusión más adelante. ¿Qué vamos a tener después de la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues simplemente tenemos una Alemania devastada. Son soldados y civiles lisiados y desempleados. Hay mucho lisiado en la población alemana de hombres que fueron a la guerra y que simplemente no están teniendo la economía para atenderse médicamente lo mejor posible. Entonces, o no tienen una pierna, o no tienen un brazo, o los ojos, los tímpanos. Hay una población lisiada. Pero además de lisiada, tenemos a hombres desempleados. ¿Cuántos? Para ponerles un número, estamos hablando de 8 millones en 1931. 8 millones de hombres desempleados. Esto va a ser un caos. Alemania está mal, pero a la pobreza y a la derrota que hay en la posguerra se le va a llegar a sumar, ya cuando un poquito se estaba recuperando Alemania, la famosa Gran Depresión de 1929. ¿Quién me dice en el Zoom, rapidísimo, en dónde surge la Gran Depresión? ¿En dónde nace? Es conocidísimo. ¿Cuál es la cuna? Gracias, Jessica. En Estados Unidos. Correcto. ¿Ok? Entonces, aquí en Nueva York, en Wall Street, cuando hay estos errores fatales en la bolsa y van a provocar un caos tremendo mundial, Estados Unidos lo primero que hace es cancelar los préstamos hacia Alemania. Alemania, sumado a las penalizaciones que tenía, se ve estrangulado económicamente y tenemos personas pidiendo trabajo desesperadamente. Hay algunas películas que nos muestran la Gran Depresión en donde podemos ver cómo una persona, por ejemplo, un dueño de una fábrica, escoge a sus empleados por día. Entonces se acerca a un lugar y hay muchos hombres suplicando trabajo y solamente se lleva a 2 y les pagará solamente ese día. Así que la población alemana la está pasando sumamente mal después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos esto en un marco que se va a llamar, Seki, perdóname, pero ese tema no me quisiera enfocar mucho en el tema de la causa de la Primera Guerra Mundial. Tiene que ver con los serbios, con el asesinato de un archiduque, pero pues Alemania quedó involucrado y además castigado por esta guerra.
Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania dejó de ser un imperio y comenzó una democracia por primera vez en su historia. Fíjense que esto es tardío, porque si nosotros hablamos de democracia, a ver, pregunta para ustedes, díganme en el Zoom, ¿cuál es el país que va a exigir una democracia absoluta por primera vez en la historia? ¿Los leo o los escucho? Está muy, muy fácil. Francia, Jessica, correcto. Ya solamente díganme en qué año. Para quien, gracias, 1789. Y es muy importante si hablamos de procesos democráticos que siempre comparemos y que partamos de la Revolución Francesa, que la tenemos en 1789, porque aquí Alemania está experimentando la democracia por primera vez en 1919. Ya pasaron más de 100 años. Bueno, es la primera vez, se le llama la República de Weimar. Esta va a durar de 1918 a 1933. ¿Y por qué se le llama Weimar? Porque la constitución de esta nueva república se firma en la ciudad de Weimar. Entonces, así, el 11 de agosto de 1919 entró en vigor la constitución. Por ahí tenemos un dato curioso e interesante. Hugo Press redactó la Constitución de Weimar. ¿Quién era o qué característica tenía Hugo Press? ¿A alguien se le puede ocurrir? Sé que está un poco compleja y específica la pregunta, pero tal vez tratando de adivinar qué característica podía tener Hugo Press. La verdad es que es un hombre judío. Y gracias, correcto, Galaxy. Galaxy, preséntate, por favor, dinos quién eres, manifiéstate, ponme tu nombre. Sí, Hugo Press era judío y Nicole, mucho gusto, Nicole. Y entonces, ¿esto qué va a provocar? ¿Qué nos va a demostrar este tema de que este hombre era judío? Que realmente el judío está integrado. Es decir, si está firmando una constitución es porque tiene una participación en la política. Y si tiene una participación en la política es porque hay una aceptación social. El judío está integrado en la sociedad alemana. Ahora, si vamos a hablar de la República de Weimar, tenemos que mencionar a dos presidentes. Durante la República de Weimar existieron estos dos presidentes, Friedrich Ebert, de 1918 al 25, y Paul von Hindenburg, que va a tener más relevancia en la historia, por razones que vamos a ver más adelante, que va a gobernar de 1925 a 1934. Hindenburg es un gran héroe de la Primera Guerra Mundial, su edad también lo refleja, los años se le notan y pues para cuando ya estamos en la década de los 30 tan conflictiva, pues Hindenburg ya está en una edad muy, muy avanzada. Esta es la República de Weimar y antes de irme a preguntarles si alguien tiene alguna duda, quiero exponerles esto. Esta república se va a caracterizar por caos total. De 1918 a 1923 tenemos golpes de Estado. ¿Cuántos? 21, nada más, imagínense. Tenemos una crisis económica terrible y tenemos desconfianza social porque hay muchos partidos políticos y hay muchos intentos de golpes de Estado. Entonces, todas las personas se andan espiando con todas, creyendo que tal vez tú eres de la derecha o de izquierda o estás en contra del gobierno o qué es lo que estás planeando y nadie tiene confianza con nadie. Hay espías en bares, restaurantes, hoteles, calles. La vida social es una pesadilla. Luego vamos a tener un pequeño destello de luz con un hombre que se llama Gustav Stresemann. Para quien le gusta la economía, que de verdad somos ahorita 101 personas conectadas en este Zoom. Para quien le gusta la economía, por favor, estudien un poquito de este hombre que va a hacer algunos milagros durante la República de Weimar, pero tristemente este hombre va a morir en 1929 y entonces el caos va a regresar a Alemania. Y otra vez tenemos lo mismo, golpes de Estado, crisis económica, desconfianza social.
Pero como lo dijimos anteriormente, todo este caos está sentando poco a poco pues las bases para la democracia alemana. Los alemanes no estaban acostumbrados a una democracia, la están viviendo por primera vez y simplemente su rey no se llamaba rey, se llamaba Kaiser, pero estaban y vivían en una monarquía. La República de Weimar va a ser la primera vez en la historia que los alemanes experimentan democracia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Todo oído? Si alguien quiere activar su micro. Nada, todo vamos bien. Ok, pues una clase muy silenciosa. Perfecto. Avanzamos entonces. Ok, pues, ¿qué sucede? Y yo les hago esta pregunta. Activen su micro para contestarme. ¿Pelearon soldados judíos defendiendo a Alemania en la Primera Guerra Mundial? Sí. Sí. Ok, dicen que sí. Elizabeth por ahí dice que sí. Esther, Nicole dice que sí. Sí. Ok, correcto. Definitivamente sí. Definitivamente. Entonces, como es un definitivo, vamos a ponerlo con números. En la Primera Guerra Mundial pelearon 100,000 judíos defendiendo a Alemania. 100,000. Tengan mucho cuidado con los datos, no se vayan a confundir, que se vayan de la clase diciendo, sí, nadie dijo que 100,000 soldados alemanes murieron judíos. No. No dije murieron, dije pelearon. Esta fotografía maravillosa, la voy a acercar, es de un pelotón de soldados judíos durante la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos la fecha, 1916. Hanukkah, porque era Hanukkah, la festividad de Hanukkah, 1916. Entonces, los leo un poquito a ustedes. Dice Jessica, muchos recibieron condecoraciones militares. Sí, por supuesto, las cuales no van a servir absolutamente de nada tiempo después. Y lo vamos a ver un segundo, que estoy abriendo el chat para leer un poquito más de comentarios que están por ahí. Amelie dice, se consideraban a sí mismos como alemanes. Es cierto, y de eso vamos a hablar. Les voy a poner más adelante un video que a mí en lo particular pues me llega de una manera profunda porque sí, estamos hablando de un sentimiento de todos estos seres humanos que son muy patriotas, aman a sus países, no solamente los alemanes. El que es de Hungría, ama a Hungría. El que es de Vilna, ama a su ciudad Vilna y a su país Lituania. Cada país, cada ciudadano va a estar muy patriótico, no importa si es judío. Pero tenemos una situación. Los judíos comienzan a ser culpados de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Tenemos aquí una caricatura que dice, vamos a ver, vamos a analizar primero la caricatura y luego vamos a ver lo que dice este doctor. Este enfermo que tenemos aquí es Alemania, ¿ok? Y en sus diferentes vendajes y en su muleta tenemos todas las reparaciones de guerra a las que se vio sometida Alemania. Versalles, la más importante en el pie, pero lo que tenemos en la cara, en el brazo, en la muleta son otras compensaciones económicas y otros castigos que tienen a Alemania terriblemente lastimada. Atrás, algo más que decir, antes de mencionar al doctor, su brazo, se está desangrando, están cayendo gotas de sangre. ¿Y qué dice en la cubeta en donde están cayendo las gotas de sangre? Dice reparaciones de guerra. Quiere decir que Alemania se está desangrando en estas reparaciones de guerra. ¿Qué le dice el doctor? El doctor le dice una frase sencilla, bastante burlona. ¿Puedo administrarle otra inyección en el estado en el que se encuentra? No sentirá nada. Esa es la frase que le dice el doctor, pero quiero que veamos al doctor. Listo. ¿Qué tiene el doctor en particular?
¿Qué me dicen? Los escucho. Es judío, ¿Por qué es judío, Zeki? por la nariz que está... ¿Estás queriendo decir que Está- los está judíos son queriendo que sus narizones? Es como los consideraban. Más o menos, así los presentaban. Ok, llega un momento que me encanta siempre en los cursos. Pregunta seria, ¿eh? De verdad esta pregunta es seria. ¿Los judíos son narizones? ¿Qué me dicen ustedes? Algunos. Algunos, ok. Hay de todos. Tienden Hay a de hacerlo. todo. Hay de todo. Es un estereotipo. A ver, tratemos de dejar la burla a un lado. Realmente hay una característica física en los judíos que los determina un poco, que los lleva, que los conduce hacia narices grandes, independientemente de que si es crítica o burla, etcétera, o no, o es un estereotipo. ¿O qué sucede con este tema? Es por su origen, ¿no? ¿Ok? Juan Carlos, se nota que ya tomaste mi curso pasado. ¿Ok? Es correcto. Es correcto. Entonces, vamos a entender esto. Los judíos efectivamente tienen la nariz grande, efectivamente, como los griegos, como los italianos y como todas estas razas del Medio Oriente. Árabes también son narizones. Van a decir ustedes, Nadia, pero los judíos no son una raza. Es que no, los judíos son una religión, pero tienen el mismo punto de origen. Aunque hayan judíos ashkenazim de Europa y de Rusia y judíos sefaradim, tienen la misma cuna, que es el Medio Oriente. Por lo tanto, sí hay características raciales en los judíos. Y una de ellas es la nariz grande. Pero una nariz grande igual que el italiano, el griego o el árabe. Si ustedes agarran a lo mejor a un señor italiano o a un señor griego y se los traigo a México, por dar un ejemplo, van a decir, parece judío. Bueno, pues es que somos estas características del Medio Oriente, tan mediterráneas, que no solamente va a ser la nariz, tenemos otras características, ceja poblada, gente velluda, ojera prominente, etcétera. Pero bueno, no estamos entrando ahorita en características raciales. Pero sí, aquí tenemos una sugerencia con este doctor de que es judío, porque tiene una nariz de judío. ¿Qué más tiene este doctor? ¿Qué le ven? Las orejas Orejas. ¿Qué tienen sus orejas? están como picudas, ¿no? Picudas, como un diablo, Emilia, correcto. ¿Qué más? La expresión, ¿qué les parece la expresión? ¿Qué dice su expresión? De burla. De burla, exacto, qué peligro. Entonces, ¿el judío se está burlando de lo que Alemania está sufriendo? Esa es la sugerencia de esta caricatura. Pero luego, las caricaturas se pusieron peor. ¿Ok? ¿Y cómo se pusieron peor? Así, de este modo. Se culpaba a los judíos durante la Alemania entre guerras, pues existieron partidos políticos antisemitas que culpaban a los judíos por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Vean aquí, es muy fácil interpretar esta caricatura. Yo quiero confesarles que yo soy una fanática de las caricaturas políticas. Me parece que son extraordinarias, dicen mucho de una manera simple, siempre llenas de sarcasmo. A veces nos gustan, a veces no, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero para hacer una caricatura política tienes que ser muy creativo. Ahora, vean esta. Es muy fácil. ¿Quién me dice qué está pasando aquí? Traición, dice Nicole. ¿Alguien más? Traición. Se está acusando a los judíos de darle una puñalada por la espalda al soldado alemán, que él tan bueno y tan valiente estaba peleando en la Primera Guerra Mundial, y es el judío el que le clava un cuchillo por la espalda. Tal vez
dando información valiosa al enemigo, en conspiraciones, no se sabe. Las acusaciones carecen de argumentos, pero ahí están las acusaciones un tanto irresponsables, porque solamente está la caricatura, está la propuesta de que el judío traicionó, pero hasta ahí, no hay más argumentos. Entonces déjenme leer lo que dice Marcos. Primero los judíos ayudaron a los alemanes y luego los culpan. Bueno, no es que los judíos ayudaron tampoco, los judíos tenían la obligación de luchar por Alemania, porque es su país, ¿de acuerdo? Y desde que los judíos fueron emancipados, deben de pelear por sus países porque son ciudadanos. Pero sí, como lo dice Amélie, el judío es el verdugo. Les quiero preguntar algo. Ante estas caricaturas tan tremendas, ¿hacía algo la comunidad judía de Alemania de ese entonces para defenderse de este ataque? ¿Hacía algo? ¿O se quedaron con los brazos cruzados? ¿O qué pasó? Yo creo que se hacían? quedaron con los brazos cruzados porque ellos se sentían más alemanes que judíos. Ok. Dice Raquel, se quedaron con los brazos cruzados. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Ahora, voy a hacerte una pregunta diferente. Y sobre todo muchos de ustedes tienen alguna actividad comunitaria. Así que con más razón les pregunto, si ustedes fueran parte de la comunidad judía, tal vez eres presidenta, directora, directivo, no importa, ¿qué harías si estas caricaturas están circulando? Dice Amélie que no alcanzaron a ver la dimensión del problema. Bueno, ¿qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías? Dice otra vez Nicole, se sentían más alemanes que judíos. ¿Ok? ¿Alguien? ¿Alguna propuesta? Lo que va a hacer la comunidad judía, un segundo, listo, es defenderse. Sí, vamos a tener caricaturas como esta. Fíjense esta, qué terrible. El soldado alemán peleando y una mujer judía que otra vez tiene la nariz horrible y tiene la estrella de David en el gorro, para que nosotros nos demos cuenta que es judía. Vean su mano, por favor. Le va a clavar un cuchillo al soldado. Por favor, recordemos el dato, porque es importantísimo. En la Primera Guerra Mundial, 1,5 millones de judíos pelearon defendiendo a diferentes naciones. Y ahorita nos estamos saliendo tantito de Alemania para este dato. En diferentes países del mundo, 1,5 millones de judíos pelearon defendiendo a sus países. 100,000 judíos sirvieron al ejército alemán. ¿Qué va a hacer la comunidad judía para defenderse de estos ataques? Que por supuesto que lo sintieron, que por supuesto que se preocuparon, pues dar la explicación. Aquí tenemos una lápida y una lápida que dice el número 12,000. ¿Qué significa 12,000? 12,000 soldados judíos murieron defendiendo a Alemania en la Primera Guerra Mundial. 12,000. Entonces es una sola lápida, de manera simbólica, una mujer llorando, tal vez a su hijo, tal vez a su esposo que murió en la guerra. Entonces este panfleto que va a emitir la comunidad judía dice así: 12,000 soldados judíos murieron en el campo de batalla en honor a la madre patria. Folleto publicado en 1920 por veteranos judíos del ejército alemán en respuesta a las acusaciones de falta de patriotismo. ¿Qué tenemos? Pues una guerra de caricaturas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Me gusta hacer pausas para ver si hay preguntas o comentarios y continuamos. ¿Por qué tiene la cruz arriba? La lápida. Símbolo más bien militar. No tiene que ver con el cristianismo. Ok. En esta... Sí, dime. No es la ¿Por cruz. qué se, No es la por qué cruz. se, Esa cruz Ajá. se la daban inclusive como con decoraciones también en la guerra. Es correcto, Amélie.
Ahora sí, ¿alguien más quería decir algo? Nadia, ¿por qué se les acusaban a los judíos de de esa manera? Mira, es una pregunta muy interesante y se ha estudiado mucho sobre el tema. Es una característica básica del ser humano buscar un culpable. No es de tiempos de la Primera Guerra Mundial, es antes. Justo hace rato lo mencionábamos. En la pandemia bubónica, que la vamos a tener en el año 1350, la muchedumbre, la población necesitaba buscar un culpable. Y los culpables siempre van a ser las minorías, porque siempre son los más desprotegidos. Piénsalo simple, si un vaso de agua se cae de pronto en la mesa, lo que hace el papá o la mamá es fijarse quién tuvo la culpa. Ese es un instinto. Y tener a un culpable va a provocar una válvula de escape de todo el enojo y la sed de venganza hacia cierto determinado, ya sea persona o grupo de personas. Es terrible, no hay acusaciones que se hayan demostrado académicamente hablando que los judíos fueron culpables de la derrota. Y es que decir eso es atribuirle mucho poder a los judíos. Los judíos no van a tener el poder de provocar que un país venza en una guerra o pierda en una guerra. No son tan poderosos. Si hubieran sido tan poderosos, no hubieran sido exterminados 20 años después. Ok, pues es importante mencionar que en esta década de los 20, pues los estudiantes que se están encontrando en los salones de clase están absorbiendo todo un tumulto de conocimientos de extrema derecha. ¿Qué significa la extrema derecha en este momento en Alemania? Volvamos a ser Alemania grande. Cerremos nuestra economía. Alemania para los alemanes. Nuestra raza, nuestra religión. Basta de ser inclusivos con otras personas que han llegado de otros países. Fuera de aquí todo el que no es alemán de origen, desde tiempos ancestrales, fuera de aquí. Toda esta ideología de extrema derecha, estos niños la están absorbiendo en la década de los 20. Pero estos niños van a ser los oficiales de la SS en la década de los 40. Así que la educación se está formando y ustedes saben el peso que hay en la educación. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Quiero asomarme tantito aquí al chat porque vi que escribieron. Nacionalismo, dice Socorro, es correcto. Las juventudes hitlerianas, Nicole, van a venir después, ¿ok? Espérame tantito para llegar ahí. Y Rita dice, como consecuencia se genera una ideología superior. Así es, pues entonces, ¿qué tenemos? Que yo les puse a todos ustedes en el chat, en la invitación de Zoom, que vamos a hablar sobre la vida de los judíos antes del Holocausto, cómo vivían, y ese tema es sumamente interesante. Vamos a ver. Primero que nada, la comunidad judía de Berlín estaba completamente integrada y era sumamente próspera. Estamos hablando de una sociedad muy activa económicamente. El 0.76% de la población alemana eran judíos. Por favor, hagamos una pausa aquí. Yo sé que hay más que leer, pero sigan mejor mi voz en vez de la lectura. 0.76. Quiere decir que no llegamos ni al 1% de la población de Alemania. Bueno, aún así, con ese bajísimo porcentaje, los judíos representan el 40% de las marcas textiles, el 80% de las tiendas departamentales eran propiedad de judíos, así como el 11% de los médicos y el 16% de los abogados pertenecían a la comunidad judía. Números bastante altos, considerando que la población judía no llega ni al 1%. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿La crisis de 1929 afectó a todos por igual? ¿Qué me dicen?
¿A los judíos también los afectó? Si quieren, activen su micro y digan. Sí, Dice sí, Raquel que afectó sí. a todos. Es obvio que Sí, sí. seguramente. Es obvio que sí, sí, Claro. seguramente. Ok, claro, por supuesto que sí, 100% sí. Esta es una pregunta tan tonta que es como si decimos, ¿el COVID también afectó a los judíos? No, es más, es una pregunta que ni siquiera se entiende de lo absurda que es. Por supuesto que sí. Entonces, hay que considerar que sí, los judíos tenían buen estatus, pero ¿qué sucede con cualquier crisis económica? Todos bajan de nivel socioeconómico. Imaginemos nosotros una escalera. El que está en el piso de arriba va a bajar al piso del medio. El problema es que los judíos todavía están vistos en pisos de en medio o en pisos relativamente altos, aunque hayan bajado. Y van a ser odiados en estos tiempos de la década de los 20 y 30, o tal vez ligeramente odiados. Es un sentimiento que se va cocinando con el paso del tiempo, pero no quiere decir que no sufrieron la crisis. De hecho, la van a sufrir demasiado porque a veces sucede, y lo pudimos ver ahorita con la pandemia que nosotros vivimos, que también los grandes barcos y las grandes empresas naufragan de manera estrepitosa y tiene a veces más capacidad y más oportunidad de sobrevivir el changarrito, la pequeñita tiendita de la esquina, que una empresa transnacional, por los números que maneja. Así que, obviamente, los judíos sí también fueron afectados. Pregunta para ustedes, ¿muy integrada estaba la sociedad? ¿Muy asimilada? ¿Qué me dicen? ¿Cómo estaba? Muy asimilada. Muy asimilada, dice Raquel. ¿Quién más? Estaban integradas, por eso estaban asimilados. Ok, interesante que digas por eso, Jessica. Vamos a ponerle números, ¿les parece bien? Porque es muy común que la gente diga, muy integrados, dice Lea, que la gente diga, estaban muy integrados, habían muchos matrimonios mixtos. Para la gente no judía que está aquí en el curso, ¿qué es un matrimonio mixto? Un judío con un cristiano, ¿de acuerdo? Sí, habían muchos matrimonios mixtos. Bueno, vamos a ponerle nombre, ¿de acuerdo? Y números a este muy, porque en términos de historia tratemos de quitarle lo abstracto a los conceptos y pongamos datos duros. Socialmente, la comunidad judía de Alemania estaba tan integrada al resto de la sociedad que en cierta medida estaba asimilada. En 1927, el 54% de los judíos contrajeron matrimonio con no judíos. ¿Cómo puede ser que tengamos estos registros? Eso es muy sencillo, gracias a las iglesias. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué creen ustedes? Y ahorita vamos con el bloque de abajo, todavía ni siquiera lo lean para que me puedan escuchar. ¿Qué sucede? ¿Por qué el judío se casa con el cristiano? ¿De pronto cree que Jesús sí es el Mesías y cambia su fe? ¿O cuáles son las razones básicas que provocan que el judío se case con otra persona simplemente de otra religión? ¿Por qué razón? Por la Pregunta difícil. ilustración, ¿no? Porque los judíos, porque los alemanes entran en una etapa de modernismo y de progreso moderno que los judíos no tenían, ¿no? Ellos siguen con sus tradiciones ancestrales y en la ilustración, pues, todos tratan de ser modernos y progresistas, entonces ellos Claro. quieren pertenecer a eso y no solo hablar yiddish, sino hablar alemán, leer en alemán, ir a escuelas alemanas, etcétera. Por supuesto, es sumarse a este remolino de modernidad que ya se viene manejando desde años antes. Recordemos, nada más por mencionarlo, a Moshe Mendelssohn, que él es el padre de la Escalá, es decir, del iluminismo judío, que trae este movimiento que dice, sé alemán en la calle y sé judío en tu casa.
Y si quieres prender las velas de Shabbat y hacer toda la ritualística judía que quieras, hazla dentro de las paredes de tu casa. Pero afuera, sé una persona más. No te distingas, no seas diferente ni por tu idioma, ni por tu forma de vestir. Para que seamos vistos como iguales y merecedores, por lo tanto, de los mismos derechos. Este iluminismo judío, o Ascalá, que va a ser originado por Moshe Mendelssohn, va a traer tras él una ola de personas que van a estar felices de integrarse a esta modernidad. Sus El hijo propios de... hijos, Nadia, sus propios Exactamente. Exactamente, sus propios hijos. El mismo Félix Mendelssohn, por favor, pregunta que me encanta de dato curioso. ¿Qué compuso Félix Mendelssohn? ¿Quién me dice? Del curso pasado, La noche de verano, ¿no? Que tiene la marcha nupcial. La marcha nupcial. Para todas las personas y parejas que se casan hoy en día en iglesias o sinagogas, no importa, el tan, 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 lo tenemos del compositor judío Félix Mendelssohn. Pero bueno, sucede entonces que Félix Mendelssohn mismo le escribió una carta a su hija cuando cumplió 15 años que decía: te bautizo porque quiero que te integres a la sociedad, porque es el único camino para integrarte a una sociedad civilizada. Todos quieren oportunidad de trabajo. Todos quieren simplemente superarse. Entonces no tiene que ver con temas religiosos. Cambios de religión por, de verdad, temas de fe, los vamos a tener en la Edad Media. Ya en el siglo XX, la verdad es que la religión ha pasado mucho de moda y lo que la gente quiere es modernidad, trabajo, superación personal. Ahora, hablemos de la sociedad alemana culturalmente. Culturalmente los judíos aportaban en todos los campos. Para 1938, de los 38 premios Nobel que Alemania había recibido, 13 habían sido obtenidos por judíos. Este número, señores, es completamente desproporcionado, lo que simboliza un número muy alto tomando en cuenta que representan menos del 1% de la población. Lo que pasa es que aquí lo importante es que no olvidemos que los judíos son menos del 1% de la población y que de ahí partamos para todos los datos de economía y de cultura. ¿De acuerdo? Entonces, sí, por supuesto, aquí tenemos a un Einstein, que es el ícono, pero tenemos muchos más. Así que sí tenemos una sociedad judía pujante, integrada, que contribuye a Alemania, tanto cultural como económicamente. Y pues, ¿qué sucedió entonces? ¿Y cómo puede ser que esta población haya sido exterminada? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Quiero recomendarles muchísimo a todas las personas la película Sunshine, El amanecer de un siglo. Seguramente muchos de ustedes ya la vieron. Es una película muy larga, así que no se estresen por tener que verla en el mismo rato, en la misma sentada, porque puede ser un poco cansado. Un ratito una parte, la primera mitad y luego la segunda mitad. Pero sí véanla y sí lleguen hasta el final porque sin duda vale la pena. Y nos va a permitir ver esta película, pues toda esa transición que va a existir en las generaciones de judíos en los principios del siglo XX, finales del siglo XIX, porque son sociedades que están siendo emancipadas. Comenzó en Francia, es cierto, pero la onda expansiva va recorriendo toda Europa y el judío quiere modernizarse, integrarse. Antes ni siquiera era aceptado en las universidades y ahora ya es aceptado. No les digo una fecha particular porque esta emancipación se va dando de manera diferente en cada país. En Francia, por ejemplo, se dio en 1791. Decían, es una parte interesantísima de la historia. Quien tomó el curso de
antisemitismo el año pasado conmigo, lo acabamos de ver, venían de una revolución francesa a 1000 por hora, todos los seres humanos somos iguales, no importa si eres duque, si eres conde o eres un campesino, todos valemos lo mismo por el simple hecho de ser seres humanos. Todos valemos lo mismo, igualdad, libertad y fraternidad. Pero todas estas ideas se estampan cuando van a 1000 por hora ante la pregunta, ¿y qué hacemos con los judíos? Entonces no va a ser tan fácil. Napoleón va a tener que reunir a 70 líderes comunitarios y rabinos y les va a hacer 12 preguntas para ver si son merecedores de recibir los mismos derechos y va a ser un proceso bastante complejo. Finalmente, los judíos van a ser emancipados en Francia en 1791, pero eso sí, se les dijo, a los judíos como individuos, todos los derechos, pero como nación, ninguna. Porque no podemos permitir que sean una nación dentro de Francia. Y me parece válido el argumento. Bueno, pues obviamente, ante esta emancipación que va a 1000 por hora, van a haber judíos que se van a emocionar, incluso van a ir a los registros a cambiarse el apellido para que sea más fácil de pronunciar, para que sea más corto, para cambiar de piel. Pero van a existir judíos que van a tener miedo ante esta revolución moderna, que tiene que ver con temas religiosos, sociales, psicológicos, económicos, laborales, políticos. Y entonces van a retraerse, van a irse más hacia su judaísmo, y es en esta etapa cuando va surgiendo poco a poco la ortodoxia, que en la Edad Media la ortodoxia no existe. Todos los judíos más o menos cumplen de la misma forma. Pero con este nuevo fenómeno social de la modernidad, tenemos judíos que se integran y se asimilan. Ya no quieren saber nada más de su judaísmo. Hay judíos que se integran, que estudian, pero que conservan su judaísmo, que tratan de contraer matrimonio con parejas judías y criar a sus hijos como judíos. En alguna ocasión un presidente dijo en el Estado de Israel, y me encanta esta respuesta, ¿quién es judío? Y este presidente contestó, es judío el que se preocupa porque sus hijos y nietos sigan siendo judíos. Para mí esa respuesta es grande, porque resulta que definir quién es judío ha sido algo complejo en la historia. Si yo, vamos a decirlo, no respeto ninguna festividad judía, ¿soy judía? Me van a decir ustedes, sí. Y si yo me caso con alguien que no es judío, ¿sigo siendo judía? Y me van a decir ustedes, sí. Bueno, entonces, ¿cuándo pierdo mi judeidad? La verdad es que nunca. Por regla judía, por alajá judía, un judío nunca puede perder su judeidad. En fin, el tema es de que vamos a tener esta disyuntiva y esta ruptura en estos momentos de emancipación. Recordemos, para más o menos ir concluyendo esta clase, que en la Primera Guerra Mundial pelearon 1,5 millones de judíos y murieron 140,000 representando a diferentes naciones. Ya que desde que los judíos fueron emancipados a lo largo del siglo XIX, estaban completamente integrados a las respectivas sociedades, sintiendo un gran sentimiento nacional. Así como a mí me vibra el corazón cuando escucho mariachis, porque se los juro, me vibra el corazón, independientemente de que si yo sea judía o no, y estoy segura que muchos de ustedes también, así sucede con la gran parte de los ciudadanos en Europa que son judíos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Nadia, ¿me puedes repetir la frase de quién es judío, por favor? Es judío el que se preocupa porque sus hijos y sus nietos sigan siendo judíos. No sé qué hagas, Raquel, de festividades a lo largo del año, no sé con qué cumplas. Fíjense que yo hoy en día tengo hijos adolescentes, les comparto esto un poquito personal.
Y entonces a veces buscan cómo conectarse. Y a mi hijo, el grande de 17 años, que a veces tiene conflictos existenciales, le digo, busca tu judaísmo. Nada más hay 16 millones de tipos de judaísmos en este mundo, porque está el que conecta por la parte religiosa, por el estudio de la Torá y del Talmud. Hay personas que nunca leen la Torá, que no les llama la atención, pero que conectan por el lado del sionismo y del Estado de Israel. Hay personas que para nada son sionistas, pero llevan a cabo una labor comunitaria y se sienten conectados a una comunidad judía. Entonces, hay muchos tipos de llevar a cabo el judaísmo y de conectar con él. Lo que sucede es aquí que vamos a tener ante este fenómeno social, pues diferentes reacciones dentro de los judíos de todo el mundo. Entonces, de tarea, leer, ver esa película y bueno, para los que son más asiduos a la lectura, este libro nos va a hablar de los judíos en la modernidad europea. Está lleno de datos duros, lleno. Un poco de los datos duros que yo les presenté en esta clase vienen de este libro de Víctor Caradi. Puede ser un poco tedioso, es cierto, pero puede ser que ustedes lo lean y lo encuentren fascinante. Los libros son como la comida, es cuestión de gustos, pero siempre iremos recomendando a lo largo del curso, tanto libros como películas. ¿Está bien? No, Sobre todo no vi cuál es la sí. película. No vi cuál es la Sunshine. película. Aquí la tienes, la portada. Sunshine, el amanecer de un siglo, que ¿qué creen? La encuentran en YouTube. Así que no estén peleándose con las diferentes plataformas. A los que ya son alumnos, les voy a mandar en el grupo de WhatsApp la liga para que puedan ver la clase de Sunshine, el amanecer de un siglo. ¿Ok? Y la próxima clase vamos a ver una escena importante de esta película, pero igual véanla ustedes en casa. ¿Por qué? ¿Qué creen? Y esto sí es una amenaza. La próxima clase la vamos a spoilear. Así que véanla esta semana porque vamos a comentarla la próxima. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? Nadia, ¿Sí? sí, Yo tengo quería nada más ver un poco, porque viste que apareció SS ahí, ¿verdad? La SS, ¿verdad? De Alemania. Y muchos escuchan y ven esas letras, pero no saben el significado de eso. Es que esta pregunta todavía está muy adelantada, Adolfo. Todavía no mencionamos a la SS, ni el nazismo, ni nada de esto. Entonces, aguántame las preguntas. Sí. ¿Cómo apareció ahí Porque nomás? todavía no. Vamos Bueno, a darle tiempo, dale. ¿ok? Lo tendremos la próxima clase. Tal vez esto se va dando poco a poco. Ajá. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Todavía volviendo a lo que estábamos hablando de la integración y volviendo a la educación de estos niños en los años 20, ¿eran las familias judías también tenían esos niños en esas mismas clases? Sí, porque gran parte de las familias judías tienen a sus niños en colegios públicos alemanes, que empiezan a recibir esta educación y no saben qué hacer con ella y se empieza a señalar al judío y entonces algunos niños sufren acoso escolar, pero hasta toda la década de los 20 y los 30, hasta ahí llegan las agresiones, ¿de acuerdo? Luego se van a poner más violentas. Cuando la situación se agrava, y lo vamos a ver más adelante, las familias judías lo que van a hacer es sacar a sus niños de los colegios, otros van a ser corridos en 1938, pero hay otros que antes van a ser sacados por los mismos padres de familia y se empiezan a organizar más colegios judíos e incluso algunos improvisados. ¿Ok? En fábricas, en edificios, en departamentos, porque lo que queremos es a nuestros niños que estén estudiando y que no sean molestados por sus compañeros de clase. ¿Ok? Gracias. ¿Quién me dice qué es este lugar? ¿Alguien sabe qué es? A mí me impacta que siendo un lugar pues relativamente importante en la historia, siempre en las clases me dicen hay un silencio total. Este curso yo lo doy año con año y año con año hago esta pregunta y no hay respuesta.
Bueno, pues en esta casa, en este edificio, nació Hitler. ¿De acuerdo? Sí, está de pie, pero Alemania cuida de que no se convierta en un sitio de adoración, porque obviamente hay organizaciones neonazis y demás. Y entonces vamos a hablar de Adolfo Hitler, tan siquiera de su niñez, en estos primeros momentos. Adolfo Hitler nació en Braunau, en Austria. Quiere decir que ni siquiera nació en Alemania. ¿Cuándo nació? El 20 de abril de 1889. Su padre se llamaba Alois Hitler y es importante tal vez mencionar que Hitler era maltratado por su padre. ¿Okay? Su padre le pegaba. Él era empleado en una aduana y su madre, que se llamaba Clara Pols, era ama de casa. ¿Qué sucede con Adolfo Hitler y qué sabemos de él en esta etapa temprana? Pues bueno, él era un mal alumno. De hecho, era tan mal alumno que reprobó primero de secundaria a sus 14 años de edad. Y sucede que su padre muere. Y cuando su padre muere, que era la figura de autoridad de su casa, él le dice a su mamá, mamá, aprovecho y me salgo de la escuela. Lo mío no es estudiar, lo mío es el arte. Entonces, con este argumento se sale de la escuela, se va a Viena. En Viena trata de ingresar a la Academia de Arte, pero no lo logra y es rechazado en 2 ocasiones. Este es Adolfo Hitler de bebé. ¿Alguien ha visto? Porque ya muchos sabemos que Adolfo Hitler fue rechazado por la Academia de Arte de Viena. Pero ¿alguien sabe o alguien ha visto cómo pintaba Adolfo Hitler? ¿Alguien ha visto sus pinturas? Sí, una vez Sí. Pintaba muy bien. hubo una exposición de las pinturas de Hitler y era verdaderamente pues atroz que hubiera en Florencia una exposición de Hitler. Pero sí. Pues aquí lo tienen y me parece interesante verlo. A alguien de las casi 100 personas conectadas que estamos en este momento, ¿es artista? ¿Pinta? ¿Que nos dé su opinión? ¿Alguien pinta en Pues ahí se ve que sí pinta. Estrella, ¿tú pintas? No, perdón. No. No. No te preocupes. ¿Ok? ¿No tenemos a ningún artista aquí conectado? Bueno. Yo soy arquitecta y considero que pintaba muy bien. Sí, la verdad es de que, bueno, seguramente en la Academia de Viena, que Viena va a ser una ciudad de arte completamente, música, escultura, es impactante. Es quizá uno de los centros que más arte ha tenido a lo largo de la historia. Pues las pinturas de Hitler, que a mí sí me parecen buenas, pues no tuvieron éxito. Y la verdad es que ojalá lo hubieran aceptado en la Academia de Viena. ¿Por qué digo ojalá? Díganmelo ustedes. Espérame, Raquel. ¿Por qué digo ojalá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué? Porque no hubiera hecho lo que Porque se hubiera hizo. entretenido en eso, ¿no? Claro, tal vez la vida lo hubiera llevado por otro camino. Tal vez hubiera sido artista, listo, no lo sabemos. Raquel, ¿qué me querías decir? Pero a lo mejor en la academia no vieron sus pinturas. Nada más fue a que le dieran clases. Él ya pintaba, y tan ya pintaba, Raquel, él no tomó clases, ni fue su intención en Viena. Él fue muy autodidacta con esto de la pintura, porque no tenía los medios económicos para tomar clases, que entonces en la adolescencia lo que hizo fue pintar postales y venderlas, y de eso vivió, porque no venía de una familia rica, y ya si se salió de su casa, pues tuvo que sobrevivir pintando postales y vendiéndolas. Señores, hasta aquí llegamos con esta clase porque quiero ponerles un video, ¿de acuerdo? Quiero ponerles un video que para los que cursaron conmigo antisemitismo ya lo vieron, pero a mí me parece que nos refleja muy bien estos momentos de la sociedad judía que quiere pertenecer, que quiere participar. Solamente para
denme un segundo, voy a compartir pantalla. Desaparezco en este momento, listo. Y voy a silenciarlos a todos para que no se cuele ningún ruido de ninguna casa. Créanme que teniendo 100 alumnos conectados, sí vale la pena guardar orden en el Zoom. Listo, ya estoy compartiendo pantalla. Les recomiendo a todos subir el volumen de sus dispositivos para que oigan el video lo más fuerte posible. Y entonces vamos a ver este video que dura 5 minutos. El día de hoy, una persona me preguntó si me gustaba ser judía. Y la respuesta es que simplemente no lo sé. Es decir, nací siendo judía y no sé en qué medida lo he padecido o lo he disfrutado. Más que mi religión, mi judaísmo es mi forma de vida y nunca me he detenido para cuestionarlo. Mi papá tiene un oficio, gracias al cual siempre tenemos pan sobre la mesa. Mi mamá ha dedicado sus años a cuidar de mí y de mis hermanos, a realizar todas las tareas de la casa, resolviendo todo lo que surge en la vida cotidiana. Mamá es buena y la amo, pero me parece un tanto conformista, aceptando siempre todo lo que le ha deparado la vida. Cuando algo la angustia, junta sus manos y con una voz temblorosa le suplica ayuda a Dios. Confieso que en más de una ocasión me he preguntado si sus oraciones son escuchadas por algún ser supremo, pero nunca he dicho mis dudas en voz alta, porque no quiero enfadar a nadie y sobre todo porque tampoco me parece importante. Yo utilizo las horas que me regala el día en construir mi propio destino. Independientemente a mis particulares creencias, no voy a pedirle a ninguna divinidad que me regale bienestar. Yo quiero ser feliz, y soy yo la que voy a luchar por mi propia felicidad. Empezaré por estudiar botánica. Ahora las universidades están abiertas también para los judíos, y yo siempre he sido una fiel amante de la naturaleza y ya es hora de convertirme en una experta. Mi mamá tiene mucho miedo que esta modernidad me haga olvidar mi origen y mis raíces. Y en cambio yo siento una enorme piedad por ella. Nunca pudo explorar sus pasiones o sus capacidades. Morirá sin saber cuál era su talento. Morirá sin explotar su potencial. Ella siempre ha sido buena con los idiomas y con el liderazgo. Pero da igual. Nadie aprovechará sus talentos desconocidos, porque ni siquiera ella tuvo la oportunidad para descubrirlos. Yo sin duda quiero algo más. No sé qué me depara el futuro, pero lo quiero investigar. Mi padre está muy molesto por esta nueva apertura social. Dice que las generaciones jóvenes están perdiendo los valores morales y que si seguimos así, nuestro judaísmo va a diluirse en esta sociedad llena de perdición y de libertinaje. Mi padre culpa a aquel Napoleón Bonaparte. Dice que gracias a que él derribó las puertas del gueto, se perderá una religión milenaria. Yo, en cambio, pienso que somos muy afortunados en poder demostrar que los judíos somos útiles y muy capaces, que podemos y merecemos ser ciudadanos iguales. Me despido. Es hora de irme a la universidad. Soy una ciudadana francesa del siglo XIX y estoy ansiosa de saber todo lo que puedo lograr. No sé si ser judía me gusta o me disgusta. Y la verdad, me da igual. Las puertas están abiertas y yo me quiero asomar. Hay un mundo allá afuera y sin duda lo voy a explorar. Señores, así terminamos la clase de hoy. Es un gusto. Quiero compartir con ustedes algo bastante importante. Denme un segundito.
Un segundo, un segundo. Ok, este es mi número y para todas las personas que por alguna razón, por algún medio les llegó la liga y simplemente se conectaron, este es mi WhatsApp. Contáctense si quieren inscribirse al curso. El curso dura 1 año, empieza en enero y termina en diciembre. En abril tenemos 2 semanas de vacaciones, en agosto también. Y obviamente no es una condena, no tienen que quedarse todo el año, pueden salir cuando ustedes quieran, pero sí, todos los alumnos llegan siempre hasta el final porque es un curso muy interesante en el que vamos a ir avanzando cronológicamente como lo hicimos en la clase de hoy, mostrando siempre imágenes, terminando siempre con videos, recomendando películas y libros y sobre todo centrándonos en los hechos, ¿de acuerdo? El curso tiene un costo de 1,500 pesos al mes o $75 al mes para quien está conectado de otro país. Y pues simplemente ahí lo tienen, contáctense si quieren inscribirse. Para todos los que ya son alumnos, bienvenidos, fue un gusto verlos hoy y pues nos vemos entonces el próximo miércoles. ¿Está bien? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor active, voy a permitir que activen sus micros. Y voy a adelantarme yo a la pregunta más básica. Nadia, ¿qué pasa si algún miércoles no puedo tomar la clase? Es muy sencillo. Al siguiente día pides la grabación a Antonio, y se te va a enviar. Pero es importante que sepas que solamente puedes pedir 5 grabaciones a lo largo del curso. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo una pregunta, pero tal vez es para la siguiente clase. La pregunta es si Hitler era judío. Para la siguiente clase, sin duda, por supuesto. Gracias. Ok, pues. Saludos a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho. Tengan una linda semana. Gracias, Nadia. Gracias. Bye. Y voy a todos. Bye, bye. Cuídense mucho. Gracias, Nadia. Bye, bye. Buenas noches. Gracias. Saludos a todos. Bye. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Los miércoles. Bye, bye. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Pues mira, la clase empieza aprox 8:03 minutos. Luego utilizo como 5 o 7 minutos a lo mejor en resumen. Así que sí sería buenísimo que no te pierdas estos minutos porque pues puedes perderte un poco del hilo conductor. Esto ahora sí que es como un cuento, un relato, y sí es importante que no te pierdas. Ojalá que puedas a lo mejor mover un poquito, acostar al bebé un poquito antes, o pedir ayuda esos minutos, pero sí sería bueno que siempre puedas conectarte ahora, a la hora correspondiente. Ahora, si no lo logras, búscame por WhatsApp y te contesto tus preguntas. ¿Está bien? Y bueno, si te quieres inscribir, solamente confírmame. Un abrazo.